En mi carrera pastoral he predicado una buena cantidad de mensajes, Y no me toca a mí decidir si han sido buenos, malos, regulares. A quien le toca decidir es a quien los ha escuchado y muy especialmente a una congregación como esta. Es la que tiene el derecho a juzgar y hasta el mismo Señor. Pero ciertamente quiero decirles que el mensaje de hoy es el más difícil que he predicado. Yo sí puedo juzgarme a mí mismo, no los anteriores. Son ustedes quienes lo juzgan, lo analizan y no es el exponente. Pero aquí, con mucha franqueza, les digo que el mensaje de hoy es el más difícil de todos cuantos he predicado en mi carrera pastoral. Y especialmente en esta querida iglesia Bautista Central de Caracas. Con 42 años de servicio en medio de ustedes en 2 etapas, de los cuales en total he servido al Señor como pastor y no dejaré de servirle como miembro del cuerpo de Cristo. En total he estado en el ministerio por 53 años. Una parte como misionero y el resto entre esta y otra iglesia. El mensaje de esta mañana consta de 2 partes. La primera parte ya se la prediqué. Está en su boletín. Ahí tiene la primera parte del mensaje de hoy. Y ese mensaje es para leerlo y no lo voy a predicar. La segunda parte del mensaje de hoy sí va a ser oral. Van a escucharme. En el del boletín, esa primera parte, como ven, lleva por título: Suya es la obra, suyo los obreros, en referencia a Dios. Y está basada en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, como es claro en el boletín. La segunda parte de este mismo mensaje: suya es la iglesia. ¿Verdad que está concatenada allí? Todo es suyo. Suya es la obra de Dios. Suyos son los obreros de Dios y suyos son ustedes de Dios, la iglesia de Dios. Por lo tanto, como fundamento para esta segunda parte del mensaje, la encontramos en Mateo 16. En el libro de Mateo 16, en los versículos del 13 al 19, leo lo siguiente. Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, suya es la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay una palabra, unas palabras en relación con la iglesia que dicen, yo edificaré mi iglesia. Usted no es dueño de sí misma. Usted no puede decir que yo hago lo que me da la gana. Si es que usted se considera que es iglesia de Cristo. Lamento mucho decírselo de frente porque eso es la Biblia. La mano que edifica la iglesia es la del Señor Jesucristo. El fundamento sobre el que se edifica la iglesia no es Pedro, los demás apóstoles, ni los pastores, ni los diáconos o algún líder en general. La iglesia está fundamentada sobre el Señor Jesucristo. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Él es el Señor de la obra, cabeza de la iglesia y el sumo sacerdote o sumo pontífice que da perdón, salvación y vida eterna a los que en Él creen. Doy gracias al Señor por pertenecer y servir a esta iglesia. Digo igual que el apóstol Pablo, guardando las distancias y el personaje, pero teniendo el mismo sentir y sin falsa modestia o humildad. Digo como Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Suyos son los obreros. Los últimos días me han sido muy duros, tanto en lo personal como en lo emocional e incluso hasta espiritual. La decisión de decir adiós a la Iglesia Bautista Central de Caracas no ha sido ni mucho menos fácil.
Esto solo ha sido posible mediante la fortaleza del Señor y el entendimiento de que los obreros de Dios pasan, pero la Iglesia continúa. Suya es la Iglesia. Gracias a toda la Iglesia. Muchas gracias por soportarme, ayudarme de muchas maneras y formas. Voy a ser un fan de la central de Caracas, es decir, viviré lo que me resta de vida junto a vosotros, emocional y espiritualmente hablando. Ahora bien, el aspecto más importante de cualquier iglesia es su salud espiritual. No es el dinero, no es el edificio, no es ninguna otra cosa. La salud más importante de una iglesia es su salud espiritual. Si la iglesia es saludable espiritualmente hablando, será santa, apartada para Dios, dedicada a Dios. Será fiel, obediente a Cristo, crecerá de manera natural, unida por el Espíritu Santo y fortalecida por el que dijo: yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. El estado de crecimiento, unidad y fortaleza siempre van juntos. El estado de crecimiento, unidad y fortaleza siempre van juntos. No hay nada que desaliente más a una iglesia que la falta de crecimiento, madurez, unidad y fortaleza del Señor. No hay más que la desanime. Así lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Abro comillas, esta es palabra de Jehová, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y otro versículo, abro comillas, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerde, el diablo nunca podrá quitarle su salvación. Grábelo, si no la Biblia miente. Nunca. Lo que Dios da nunca lo quita. Perdón de pecados, salvación en Cristo. Nunca lo quita el Señor. Y eso lo sabe Satanás. Pero Satanás puede lograr una gran victoria si desanima, desalienta y divide a la iglesia. Habrá tenido gran éxito, aunque no lo arruine su salvación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, unánimes,
sintiendo una misma cosa. ¡Qué maravilloso! Y luego Pablo sigue diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Cómo fue el sentir de Cristo? Preguntémonos. ¿Cómo fue la mente de Cristo? Y Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Esto no es fanatismo, yo no estoy inventando cualquier cosa. Eso lo dice la Escritura. Vosotros tenéis la mente de Cristo. No es tarea de la Iglesia Bautista Central de Caracas crear programas, métodos, novedades, popularidad, fama, estadísticas, sino descubrir los propósitos de Dios para ustedes. No hay nada que inventar, hermanos. El que inventa es porque ha dejado a Dios de lado. ¿Pero qué más vamos a inventar nosotros? No tenemos todo revelado en la palabra de Dios lo que debemos hacer y no debemos hacer. ¿Y cuántos se pasan hoy inventando formas, métodos, maneras, novedades? Y hermano, las novedades y las modas van y pasan. Van y pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no es tarea de ustedes crear y vanagloriarse en actividades, programas, métodos, popularidad, fama, estadísticas, ¿quién sabe? No. Hay que enfocarse en el propósito de Dios. Para el que dijo, mía es la iglesia. Ninguna iglesia puede crecer y fortalecerse sin la roca que es Cristo Jesús, sin su cabeza que es Cristo Jesús, sin el testimonio respecto a Cristo como Señor de la iglesia y de su vida. Está bien. Tienen a Cristo como su Salvador, maravilloso, gloria a Dios. Pero Cristo es el Señor. Y algunos, como dice el apóstol Pablo, serán salvos así como escapando de un fuego. Como decimos en criollo, perdónme esta vulgaridad, se salvó de chiripa, cayéndose en las llamas y el Señor lo levantó. No. El que piensa así es bien mezquino para con Cristo y no hay recompensa ni gozo en la eternidad para él. Lo primero que Cristo nos preguntará cuando estemos en gloria será algo parecido a esto. Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué le damos al Señor como iglesia? Y con buen testimonio. Algunos testimonios y escrituras y leyendas avergüenzan. Pero qué lindo, qué hermoso cuando uno descubre el propósito de Dios para su iglesia y para la humanidad. ¡Qué maravilla! Le habla a alguien por experiencia, ¿sabe? Ya le dije, por favor, no quiero volver a repetirlo. 53 años tratando de descubrir todavía el propósito de Dios. Y Dios todavía no ha perfeccionado mi vida, ni yo he comprendido todo el propósito de Dios, y Él todavía me lo sigue revelando en su palabra.
No puede haber una iglesia bautista, un creyente en particular, ni un amor profundo por Dios sin crecimiento, fortaleza, unidad, comunión los unos con los otros y servicio a Dios sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Usted sabe quién dijo estas palabras y a quién se las dijo? Sí, están también en el Antiguo Testamento, pero Cristo las memorizó. ¿Y a quién se las dijo Jesucristo? A Satanás. Al Señor tu Dios amarás y servirás. ¿Qué no va a ser con nosotros? Hoy en día el diablo nos ofrece el mundo cuando nos seduce con el materialismo o nos ofrece poder, vanagloria, riqueza, fama, entretenimiento, comodidad, etc. Si algún miembro de esta iglesia se encuentra anhelando algo que el mundo le ofrece, dígale no. No. ¿Sabe usted por qué Satanás no puede ser salvo? Simplemente porque Satanás no adora ni sirve a Dios. Ese es el problema. Simplemente porque Satanás no quiere entender que mía es la iglesia, no tuya. Por eso no oramos por Satanás ni por los demonios. Él no es salvo porque Dios no quiera. Es porque Él se autocondenó al no adorar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él nunca lo adorará. Un hombre y un muchacho fueron a pescar. El muchacho atrapó muchos peces, pero el hombre no consiguió que picara ni un pez. El hombre le preguntó al muchacho ¿por qué? Y este le respondió: te ves demasiado grande, hombre. Tienes que agacharte. Cierro comillas. Este hombre era alto, fuerte y siempre muy erguido. Y con el sol a sus espaldas, arrojaba su sombra sobre el agua, asustando a los peces. Y por eso no picaba ninguno. Es la sombra del que se enaltece, del autosuficiente, del que muestra sus propias fortalezas, sus puntos de vista. Es lo que yo creo que más preocupa a Dios y más asusta a la iglesia. Es esa vanagloria y esa grandeza que asusta a los peces del Señor por su forma de actuar. Cuánta bendición muestra el Señor a todos los que en Él confían. Suya es la iglesia. Toda iglesia enfrenta dificultades, situaciones complejas que pensamos que no podemos soportarlas. Sin embargo, cuando recordamos yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tendremos una iglesia creciente, poderosa en palabra, en salud emocional y espiritual y triunfantes en la fe. Solamente no yo, sino Cristo en mí. ¿Sabe quién dijo eso, verdad? No ya yo, sino Cristo en mí. Finalmente,
cortando un poquito lo escrito. A partir de ahora, la Iglesia Bautista Central se le ha confiado al cuerpo de diáconos la dirección general de la Iglesia. A partir del 1 de julio de 2022, la Iglesia aprobó con un voto en contra, soy honesto, y con todos los demás en reunión de asunto especial, aprobó que a partir del 1 de julio el cuerpo de diáconos tome la dirección general de la misma. El apóstol Pablo estaba preocupado porque su ministerio llegaba a su fin y pensaba en la iglesia y en la vida, pensaba en la vida de la iglesia local. Pero el Espíritu Santo obró en él acerca de cómo instruir a un grupo especial para que juntamente con el pastor guiaran los asuntos de la congregación. Por eso cuando usted va a primera a Timoteo, en el capítulo 3, usted encuentra allí instrucciones para el pastor y para los diáconos. Y de los diáconos, en el 3, 18 al 13, dice lo siguiente. Y aparece allí una serie de requisitos, entre lo que destaca la honestidad, el servicio a la congregación. Era usual que las iglesias del Nuevo Testamento tuvieran pastor y un grupo de diáconos. Era usual. Y ustedes no deben estar todo el tiempo sin pastor. Todo tiene su tiempo. Y tienen que orar y meditar muy bien sobre quién la iglesia le entrega la dirección al nuevo pastor. Pero ustedes necesitan pastor. No se concibe una iglesia sin un pastor. Y de eso habla mucho especialmente Apocalipsis. Porque el mensaje está dirigido al pastor. Y le alerta sobre beneficios, bendiciones y maldiciones. El Señor llama al pastor. Y sí, hermanos, no se concibe una iglesia sin pastor. Ahora, ¿cómo, cuándo, quién? Ojo, ya es otra cosa. Hay que elaborar un perfil. Hay que reorar mucho. Todo tiene su tiempo. No hay que precipitarse. Y hermanos queridos, no es solidaridad incondicional para nadie porque este me gusta para ti. No. Guste que no te guste, si reúne las cualidades de pastor, como lo describe la palabra, apóyelo. Les va a ir muy bien. La palabra diácono, viene de una palabra del griego que traducida al castellano significa diácono, siervo, servidor. Por lo tanto, diácono en el Nuevo Testamento y en esta iglesia indica un oficial permanente al servicio
de la iglesia local. No para figurar, no para figurar. Nunca diga yo soy diácono. Demuéstralo con su ejemplo y su condición de siervo. Como los pastores jamás debemos decir, yo soy el pastor y calma, bájese. El gran pastor tomó una toalla y una ponchera, se la ciñó y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, incluyendo al traidor. Eso es pastor. Los diáconos que son fieles ganan un grado honroso ante Dios Todopoderoso. 1 Timoteo 3:13. Los diáconos que son fieles ganan un grado honroso ante Dios y los creyentes. Los siguientes versículos posiblemente se refieren, posiblemente, yo me alineo en esa forma de interpretar ese texto de 1 Tesalonicenses 1, 12 y 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Yo me alineo con los que piensan que probablemente se refieren allí a lo dicho por Pablo, a los pastores y diáconos, cuando Pablo escribió lo siguiente: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Tened siempre paz entre vosotros, aunque eso no conlleva nuestras diferencias, puntos de vista, disentir uno del otro. No. Para eso Dios nos dio raciocinio, inteligencia, discernimiento. No soy una marioneta. El Señor, Juan el Bautista, Pablo, disintió muchas veces de otra gente. Y lo que es así, punto. Pero la paz, la armonía, el respeto, la honra, ¿por qué no? A cara descubierta, como lo dice Pablo. Tenedlos en gran estima. Amen a sus diáconos como a su propio pastor. Cuando venga, ámelo. Lo merecen. Por causa de su trabajo. Porque mía es la iglesia, dijo el Señor. Termino este breve, no sé si breve, parece que fue más largo de lo que yo pensaba. Es el problema cuando me desvío de lo escrito. Mi mujer me lo dice siempre. No eres obediente, pero Pilarita, déjame ser libre alguna vez. Termino este breve y sencillo mensaje de despedida a mi querida iglesia con 2 versículos que resumen la esencia del mismo, de todo este mensaje. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él, al que dijo, mía es la iglesia, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 17 y 18.